Bienvenidos cinefanáticos a este tu canal favorito cinefantástico. Hoy veremos un gran video nuevo, no te lo pierdas. Comencemos. La historia gira en torno a Jasper, un joven egocéntrico y mimado, hijo del director del servicio postal que no tiene ningún interés en ser cartero, por lo cual su padre, al ver su falta de compromiso e interés en la academia, lo asciende a cartero, asignándole un pueblo muy lejano llamado Smerensburg, en el cual tiene que establecer una base postal y entregar un total de 6,000 cartas para finalizar el año. Si no lo hace, terminará su vida privilegiada y será desheredado. Y en caso de lograrlo, volverá a esta misma sin ningún tipo de responsabilidad. Al llegar al pueblo, descubre que este tiene dos clanes, los Crom y los Ellenburg, que están en constante conflicto, por lo que no hay servicio postal ni escuela por el odio de las dos familias. Aquí, Jasper conoce a un leñador ermitaño de buen corazón, pero un poco malhumorado, llamado Klaus, y lo convence para que los niños le escriban cartas, él enviarlas, y estos reciban un regalo de su parte. Así, poco a poco, el pueblo va recuperando su vida. Ambos clanes comienzan a llevarse bien gracias al acto de bondad de estos personajes, creando así, poco a poco, la tradición que actualmente conocemos. En la versión latinoamericana, la voz de Jasper es interpretada por el cantante Sebastián Yatra. Para la voz de Klaus fue elegido Joaquín Cosío, quien antes había participado en películas como Ted, y para la voz de Alba se seleccionó a la actriz Cecilia Suárez, mejor conocida por su papel de Paulina de la Mora en la serie de Netflix La Casa de las Flores. El pueblo de Smerensburg, que aparece en la película, está basado en un pueblo real y abandonado que existió en Noruega, situado en el archipiélago en la isla de Ámsterdam. Smerensburg, que literalmente significa pueblo de la grasa de ballena, fue una localidad fundada por neerlandeses a principios del siglo XVII. Cuando la vida marina comenzó a escasear por la caza desmedida, los habitantes se marcharon después de menos de 50 años de su fundación. Actualmente es un parque nacional noruego. Pablos añadió intencionalmente una S a su localización. Así se creó el nombre original de Smerensburg. Otro escenario de la película es la provincia de Troms y su capital Tromsø, ya que es uno de los accesos al Ártico y la zona es conocida por ser uno de los principales asentamientos del pueblo sami. Los sami son la población indígena más antigua de Europa, de origen cazador y pescador. Ellos han sido identificados en muchas leyendas de Papá Noel, debido a que se cree que él es originario de Laponia. El director, después de pasar un tiempo en estas provincias, decidió incluir a los samis en su historia. Asimismo, el personaje de Margu fue interpretado por una niña sami llamada Neda Margrethe, quien habla en su lengua nativa y cuya voz no fue doblada en ninguna versión de la película. Esta película es una muy buena recomendación para las temporadas decembrinas, ya que es una película muy cálida, muy cómica, agradable al público e incluso en su propia clasificación de Netflix se cataloga como optimista. Es una película que te saca sonrisas, te enseña a reflexionar respecto al espíritu navideño y que los actos de bondad en esta película son importantes para cambiar la vida de las personas. Esta película está a la altura de las mejores películas de Disney. La verdad es una muy buena recomendación para estas noches de Navidad. Por lo cual a esta película le daremos un 10. Recomendación de la película Klaus. ¿Sabías que? Klaus es una película española del 2019 que se convirtió en el primer largometraje de animación original creada por la plataforma Netflix. La película es una película que llegó a ser considerada a una nominación al Oscar como mejor película de animación. Sergio Pablos fue un animador de los estudios de Disney que trabajó en películas como Tarzán, El jorobado de Notre Dame y Hércules. Este tipo de películas usaban la animación antigua. Sergio Pablos quería retomar esta animación en su debut como director. Además, quería mejorarla usando efectos especiales para que los personajes no se vieran por encima de los escenarios, es decir, que los personajes no parecieran pegados sobre una fotografía. Quería que estos se combinaran con el ambiente.
dando a la película un efecto cálido y agradable tanto en sus escenarios como en sus personajes. Sergio Pablos se inspiró en un personaje cuya historia de origen no estuviera definida, y buscando que en la historia el público pudiera empatizar con los personajes, entender a Jasper y sus motivaciones, haciendo a Klaus el catalizador natural para darle un giro de 300 grados a la vida de Jasper. Es por eso que el director escogió al actor de comedia Jason Schwartzman para darle una pizca de humor al personaje de Jasper, y al actor J.K. Simmons para Klaus, en su versión en inglés. Muchas gracias por ver este video, espero te haya gustado y entusiasmado como yo, de esta gran película navideña que no puede faltar en tu repertorio de películas. Dale like a este video y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.